Se me logra escuchar, ¿sí? ¿Qué tal, doctora Chanelli? ¿Cómo está? Buenas. ¿Sí se me escucha? Ay, 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 sí se me está. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? Hola, Romina. Hola, Romina, la señorita Gambini. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo se encuentran? Espero que se encuentren muy bien. Sí. ¿Qué tal? Hola, Deina. Ahí está. Muy bien. Rosalinda, ¿qué tal? ¿Cómo está la señorita Rosalinda? ¿Qué tal? Qué gusto, qué gusto, qué gusto, qué bien, Rosalinda, qué gusto. ¿Cómo están ustedes? Espero que todos estén muy bien. Espero que todos ustedes se encuentren, claro, se encuentren muy bien. Por supuesto que sí. Claro, 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 claro. Hola, Andrea. ¿Cómo estás, Andrea? ¿Qué tal? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Bien, espero que te encuentres bien. Claro. Espero que te encuentres bien, Andrea. ¿Qué tal? Ujú. Sí, claro, exactamente. Claro, muy bien, muy bien. Ya, muy bien, de alguna manera. ¿Qué tal, Andrea? ¿Qué tal? El día de hoy tenemos una recopilación de preguntas de examen de admisión. Tenemos una recopilación de preguntas de examen de admisión. Y hola Susana, ¿qué tal? Una recopilación, vamos a leer la pregunta, vamos a dar un tiempo. Hola Luana, ¿qué tal? Vamos a hacer este recopilado de preguntas de examen de admisión. Vamos a leer la preguntita, vamos a generar un tiempito para que la pueda responder y luego ya vamos a avanzar. ¿Sí te parece? Sí, sí. Ya, ok, mira bien. Acá yo tengo, así es, muy bien. Entonces, empecemos. Ahí está, empecemos. Voy a compartir mi pantalla, ¿sí? ¿Se ve? ¿Se logra ver mi pantalla? A ver, me comunica si se logra ver mi pantalla. Sí, sí, sí. Ok, perfecto. Entonces estamos bien. Estamos bien, entonces, muchachos. Muy bien. Ya está, muy bien. Entonces, bueno, vamos acá, dice lo siguiente, ¿no? Sí, 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 claro. Estamos hablando de la primera preguntita, ¿sí? Estamos hablando de la primera pregunta, así es. ¿Te parece si amplío un poquito? A ver, así está bien, ya, así está bien, me indica, sí, se logra ver, ¿no? Sí, se logra ver. Un poquito más. No, yo creo que ya me excedí, me excedí. Creo que ahí está bien. Ujú, sí. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a ver, entonces, en esta primera parte yo he colocado dos preguntas, ¿ya? Y voy a dar un tiempo para que la puedan solucionar, ¿sí? ¿Te parece? La puedan solucionar, un tiempito para que puedan solucionar la pregunta, ¿ya? Y luego ya yo ingreso y todo, ¿sí? Tiempito, tiempo, tiempo, tiempo.
En esta primera pregunta te dice la Convención sobre los Derechos del Niño, ya la Convención sobre los Derechos del Niño. Es un tratado internacional compuesto por 54 artículos. Reconoce que los niños son individuos con derechos básicos de los que deben disfrutar sin discriminación alguna. Determine la alternativa que contiene los principios fundamentales de la Convención, ¿no? Entonces, vamos a ver los principios fundamentales de la Convención. Ahí está, ¿no? Entonces, vamos a ver acá. Ya, participación, te dice, a ver, infantil, expresión libre en plena interés, sí, sin ningún problema. Así es, sin ningún inconveniente. ¿Mm? Sin ningún inconveniente. Entonces, la primera es verdadero. Participación infantil. Correcto. La segunda te dice, te está mencionando la identidad, ¿no? Te está mencionando la identidad reconocida por el Estado. Y evidentemente acá, no, la identidad no es la identidad. Para nada, ¿no? La identidad no lo es. No es un principio de este órgano, ¿no? No es un principio establecido por. ¿Sí? ¿De acuerdo? Supervivencia, a ver, a ver, a ver. Em, a ver, supervivencia en plenas condiciones para desarrollarse y al poder alcanzar, no, correcto, verdadero. Este principio sí es verdadero. Entonces acá la supervivencia sí forma parte de la Convención sobre los Derechos. Protección, cuidado y prevención como responsabilidad absoluta de los padres, no, no, no. Es, la responsabilidad no es absoluta de los padres, por ejemplo, puede haber alguna negligencia en el colegio y la responsabilidad concretamente puede ser del profesor, empleada, puede ser inclusive, ¿no? Haber, un tercero haber ocasionado un accidente. La primera, la letra B. A ver, chicos, ¿todos de acuerdo con la letra B? A ver, ¿todo de acuerdo con la letra B? A ver, me indican, chicos, ¿todos de acuerdo con la letra B? ¿Hay discrepancias? Ok, listo. La letra B. La letra B. En la número 2 te dice los hechos dolosos cometidos por funcionarios o servidores públicos. Te dice enriquecimiento ilícito, colusión, cohecho, prevaricato, informados a través de los medios de comunicación, deben ser denunciados, ¿ya? ¿Por quiénes deben ser denunciados? A ver, vamos a ver. Primero que tiene que ver con la administración de justicia, correcto. Entonces, no tiene nada que hacer acá con un proceso judicial, no tiene nada que ver la Contraloría General de la República. La Contraloría no tiene nada que hacer ahí, correcto. Profe, el Congreso de la República, tampoco el Congreso, no hay independencia de poderes, ¿no? Claro que sí. La Defensoría del Pueblo tampoco le corresponde. Entonces, aquí estaría entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entre el Ministerio Público y el Poder Judicial. Entonces, los hechos dolosos cometidos por funcionarios, en este caso, dice, estamos hablando de un delito contra la contra la administración pública, de enriquecimiento ilícito, colusión, cohecho, prevaricato, ya, que esto que aparecía en los medios de comunicación, quien tiene que recoger esta evidencia no es el Poder Judicial, no es el Poder Judicial. A quien le corresponde, de acuerdo a su ley orgánica, es al Ministerio Público. Y con esas evidencias, ir al Poder Judicial y denunciar.
Perdón, la letra avión. Número 2, avión. Correcto. ¿Sí? A ver, tiempo para la número 3, ¿ya? Tiempo para la pregunta número 3. Tiempo. Muy bien, acá la pregunta 3 te dice, mientras revisaba sus redes sociales, un estudiante de nivel secundario se percató de un video editado, recién subido como parte de un comercial de una empresa del Estado, en el que él supuestamente se escabullía del colegio antes de la hora regular de salida. Como resultado de la viralización del video, padeció burla y acusación. El estudiante que afirmaba no ser el que aparecía en el video, indignado, comunicó tal hecho a su padre, quien inmediatamente dio una carta notarial a la empresa responsable de subir aquel, en la que conmina a este a otorgarle copia del video original sin edición, de corroborar que no era su hijo el que ahí aparece. Como la empresa omitió responder y acceder a lo solicitado, el padre del estudiante está en condiciones de iniciar, bueno, vamos por partes. Si yo reviso el texto, en ningún momento se está poniendo en duda la libertad individual, ¿verdad? Entonces queda descartada el habeas corpus, queda descartado el habeas corpus. Sí. Queda descartado el habeas corpus. Claro que sí. Muy bien. También te dice, estamos hablando de manera puntual, ¿no? Se ha visto, por ejemplo, profesor, se está utilizando de mala forma el poder reglamentario, hay una norma, un reglamento que transgreda la Constitución. No, no hay ni una norma ni un reglamento. ¿Sí? ¿Hasta ahí? Ujú. ¿Hay alguna autoridad que se resista a cumplir un mandato de la ley? No, no existe esto. Y te explico por qué. Porque aquí el tema es la información, el valor máximo es la información. Él está, aquí el problema es que una parte pide acceder a la información y otra parte le niega la información. Entonces acá no es acción de amparo, lo que estamos hablando es de un habeas data. Cuando hablamos del acceso o la negación a una información que vulnera la intimidad y la privacidad de las personas, hablamos de habeas. ¿Sí? Estamos hablando de habeas data. Habeas data, ¿no? De información clara, ¿no? Por supuesto. Ujú. Interesante la pregunta, ¿no? Chicos, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Dudas? Házmelo saber por el chat si hay alguna duda. Si no, pasamos a la siguiente pregunta. ¿Ya? ¿Ustedes de repente tienen alguna duda, alguna inquietud? Tranquilos, estamos para ayudar. Antes de pasar a la siguiente pregunta, ¿no? Ya, muy bien.
Pregunta 4. A ver, ya tiempo para la pregunta 4. A ver, tiempo para la pregunta 4. En la pregunta 4 te dice, los derechos humanos son el conjunto de facultades propias de la persona. Por lo mismo, son inalienables. Desde el punto de vista jurídico, estas facultades permiten a las personas exigir al Estado ser reconocidas por los ordenamientos jurídicos para realizarse con libertad, armonía, respeto y seguridad pública. Con respecto al carácter inalienable de los derechos humanos, determine la alternativa que contiene la secuencia correcta del valor de la verdad o falsedad de las siguientes preposiciones. Muy bien, entonces, muy bien, ahí está. Entonces vamos rápidamente. Ahí está. Vamos a establecer entonces rápidamente. Muy bien. Dice, ninguna persona puede renunciar, te dice, ¿no? Ninguna persona puede renunciar a los derechos. Entonces, esta figura es, ¿tú qué dices? Verdadero, claro que sí. Verdadero. ¿El Estado no puede enajenar, salvo excepciones? No, no hay excepción. Nunca el Estado puede enajenar, jamás puede enajenar. No puede enajenar, no puede eliminar, no, no, no. Entonces acá sería falso. Puede suspender derechos, pero no puede quitar jamás. No, no. Te dice, ¿la eliminación de uno pone en peligro a todo lo demás? Claro que sí, porque los derechos, recuerda, son un sistema. Son un sistema. Entonces, claro, verdadero, claro que sí. Bien. La 4 dice, ¿el Estado puede disponer libremente de los derechos? Que somos esclavos, estamos bajo un régimen feudal. ¿Ah? No, no puede disponer libremente. Inclusive nosotros estamos vinculados al Pacto de San José. Si el Estado comete una transgresión, tiene que responder. Ujú. Bueno, entonces la clave acá sería en la pregunta 4 sería, en la pregunta 4 sería casa. Ahí está, casa. Ahí está. ¿Qué te pareció este examen? Este es un bloque, por si acaso. Este es un bloque, este es el bloque D. ¿Qué te pareció? A ver, comentarios, ¿qué te ha parecido este bloque? El DE.
¿Te pareció difícil, complicado? ¿Te ha parecido accesible, sencillo, fácil? ¿Cuáles han sido tus impresiones, no? De estas cuatro primeras preguntas. Fácil, ¿no? Fácil, sencillo, claro. Gracias, chicos, por comentar. Ah, bueno. Ujú, sí. Ahora vamos a otra área, ¿te parece? Vamos a otra área, ¿ya? Ajá, la BC. La BC. Ay, claro, conocimiento. Bien, a ver, la uno, ¿qué marcarías? Muy bien, a ver, dice, claro, ¿no? No es aplicable, ¿no? Claro, la Constitución establece que no hay prisión por deudas, a excepción, solamente hay una excepción, pensión de alimentos. En la 2 te dice, Miguel se muda a un nuevo vecindario y decide ofrecer en alquiler la vivienda en la que residía. Lleva a cabo la publicidad usando redes sociales y lo contacta Álvaro, quien finalmente se muda con Jorge a dicha vivienda. Al principio es puntual en el pago de la renta, pero por la recesión actual termina acumulando una considerable deuda de arrendamiento. Miguel le insiste encarecidamente que pague la deuda, pero no recibe explicación alguna. Después de haberle notificado notarialmente, combinándolo a honrar la deuda, al ver que no recibe a cambio el dinero de la renta deudada, Miguel decide realizar un proceso legal. Pero por el enunciado anterior indique la alternativa por la cual puede resolver la controversia. Ya. Mira, acá lo interesante, Miguel decide ir a la vía legal, ¿no es cierto? Y a mí lo que me están preguntando, ya, que yo pueda identificar, indique la alternativa que podría resolver la controversia. Es lo que me están pidiendo. Entonces, vamos por partes. El arbitraje
para usar el arbitraje, tendría que estar desde un inicio establecido en los contratos y sencillamente no esté establecido desde un inicio en los contratos, no puede haber arbitraje. La reconciliación no es un mecanismo de resolución de conflictos, no lo es. Ajá. Negociación, no. Ya la negociación fracasó. Él ya le envió una carta notarial, negocié, no hace. Ajá. Entonces, una vía alternativa, ¿cuál sería? ¿Cuál es lo alternativo a ir a un juicio? ¿Cuál es lo alternativo? Claro, no es mediación. Lo alternativo, antes de ir a juicio, tú podías exactamente conciliar, establecer un proceso de conciliación. Eso sí puedes hacer, un proceso de conciliación. Antes de ir a juicio, conciliar. Es materia conciliar. Es un conflicto que se puede solucionar por esa vía. Claro, se puede solucionar sin ningún problema por esa. Ujú. Así es. Siguiente. A ver, la pregunta 3.
En la siguiente pregunta, ¿alguien la hizo? Chicos, una consulta. Yo les pregunto a ustedes, ¿están de acuerdo con la pena de muerte? No, no. No, yo veo que acá la mayoría no está de acuerdo con la pena de muerte. ¿O sí? Es polémico, ¿no? Claro, es polémico. La Constitución peruana establece que la pena de muerte solo puede ser aplicable por el delito de traición a las... Sí, mira, el amigo John, antes de hacer la pregunta, ha tocado una lista muy importante. Sí se equivocaron, maestro, sí se han equivocado en la pena de muerte. No sé si alguien ha encontrado acá el tema, ha escuchado el caso del monstruo de Armendáriz. ¿Ha escuchado el monstruo de Armendáriz acá? ¿No? Bueno, el monstruo de Armendáriz fue una persona que se le acusó de violación y en realidad no era, no era el culpable. Cuando se establece el ADN, se investiga este caso y se descubre que él no era el culpable. Se le tuvo que pedir disculpas a la familia, todo, pero no era el culpable. Sí, cuando el Código Procesal Penal adopta ya como prueba claro, sí, 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 fue difícil, ¿no? Y en varios casos, ¿no? Por ejemplo, la Constitución peruana actual establece que la pena de muerte solo puede ser aplicable por el delito de traición a la patria en caso de guerra o terrorismo. Pero en los últimos años, las muertes a consecuencia de la delincuencia se han incrementado en nuestro país, por lo que parte de la ciudadanía exige la pena de muerte. Pero, ay, 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 a ver, ¿se anima o no? Sí, animo, yo qué te animas, ¿ah? Claro, si tú aplicas la pena de muerte, acá había un problema. ¿Por qué? Porque la Constitución contempla el derecho a la vida. Habría un contrasentido, habría una confrontación. Tres dedos, claro, tres dedos, claro, tres dedos. ¿Sí? ¿Te parece? Ok. Ahí está, muy bien, tres dedos. ¿Marcaste dedo? Cuéntame, a ver, ¿marcaste dedo o no? Sí, sí marcaste. Clape, profe. No hay dudas. San Marquinos. Yo ya te visualizo, te estoy visualizando que estás bailando en la próxima verbena. Claro, yo ya digo que estás bailando en la próxima verbena, ahí, bacán, ahí. Claro, ahí ya te veo con la rectora, con toda la gente, ahí con la gente de tu base. Claro. Claro, ahí, ¿no? Por supuesto. Bailando con explosión. Claro que sí. Muy bien. Pregunta 4, ¿qué marcarías? La pregunta 4. Muy bien.
La mayor te dice proporción de países del mundo ha suscrito tratados y convenios internacionales, ¿no?, de protección al menor de edad, niño y adolescente, que están vigentes en el Perú. Ante el hecho de que un adolescente de 17 años asesine a un adulto por robarle un celular un día antes de cumplir la mayoría de edad. Ajá. A ver, tal regulación internacional, está hablando de regulación internacional, ¿no? ¿Verdad? No está hablando de regulación. En el caso expuesto te dice, son responsables de sus padres, son responsables los padres, que podían ser sancionados con la cárcel, no. No, no, no. Acá las responsabilidades son individuales. ¿No? Ujú. Es más, el padre no tendría por qué saberlo. Puede que sí, puede que no. Había que profundizar en las investigaciones para hacer esa aseveración. Tal regulación no puede ser aplicable si él ha cometido un delito, por supuesto. O sea, claro que sí, declarado culpable. Lo que está, va a haber una sanción. No sé lo que no hay una sanción, va a haber una sanción. El dilema es que tiene, aquí él está mencionando, el texto resalta que dice que él tiene 17 años. Ah, 17 años. Casi 18, pero no tiene 18. Casi 17 años. Será juzgado en el fuero común, pues no es un niño menor de 10 años. Pero ¿cómo va a ser juzgado si tiene 17 todavía? Claro, no pues, ¿no? Entonces, en este caso, no puede ser juzgado y sancionado por ser mayor de edad, claro, porque todavía no tiene 18. Pero eso no significa que él va a ser declarado inocente. No, 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 no. Eso no significa eso. No, no, no significa para nada. Bien, entonces, cuatro enanos. Exacto. Debe ser muy bien, John. Debe ser proporcional. La norma lo contempla. Ah, no, pues si cumple los 18 años ya es otra cosa. Claro que sí. A ver, ¿qué te parecieron las preguntas del área BC? ¿Qué te parecieron las preguntas del área BC? Bacanes, ¿no? Entendible, claro que sí. Muy bien, entendible, muy bien. Ahora vamos a la otra área. La A, medicina. Ahí está. A ver, la 1 y la 2.
A ver, vamos a ver la primera de medicina. Dentro de la estructura del Estado, consagra la Constitución política, se encuentra el sistema electoral conformado por el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE y RENIEC. Resulta incorrecto afirmar que el Jurado Nacional de Elecciones se encarga de. A ver, no han marcado la uno no la han marcado, la uno no la han marcado. A ver, vamos a ver. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La uno no la han marcado. ¿Por qué será? ¿Por qué será? A ver, la uno. Te cuento. Sí, te voy a contar. La uno, ¿de quién organiza y ejecuta los procesos electorales? ¿De quién es? De la OMP, de la OMP. Organiza y ejecuta referéndum y otras consultas populares. La OMP. Ajá, la OMP. Ajá. Hasta ahí, bacán. ¿Sí? Prepara y mantiene actualizado el padrón electoral. El RENIEC. Ujú. A mí me dice aquello que no se encarga el jurado. Bueno, ¿de qué no se encarga el jurado? ¿Quién se encarga del jurado? El jurado, mantener y custodiar el ROP, este del jurado, fuera. Administrar justicia en materia electoral, fuera. No hay clave. Puede ser la A, puede ser la B, puede ser la E. Ahí está. Puede ser la A, la B o la E. Porque dice, marque lo incorrecto al jurado. Lo incorrecto al jurado puede ser la A, la B y la E. No hay clave. Si él se le pasó a San Marcos. Sí, se le pasó, se le pasó. Ujú, ujú. Los tratados, sí se le pasó, no hay otra. Ujú. Pasa, pasa. Algún error nada más. Los tratados internacionales que versan sobre los derechos humanos, antes de ser ratificados por el presidente de la República, deben ser aprobados por, a ver, Ministerio de Justicia, no. El Tribunal Constitucional, tampoco. El Ministerio de Relaciones Exteriores, nada, hermano. La A o la B. La A o la B, a ver, tranquilo, la A o la B. Claro, la A. Ahí está. Bien, avión. Avión, dos avión. Perfecto. ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? Ah, ya, ninguna. Perfecto. Pregunta 3. A ver, ¿qué marcarías en la pregunta 3? Bien.
Muy bien. Si bien todas las personas tenemos derechos consagrados en la Constitución, hay circunstancias por las que el derecho del ejercicio de la ciudadanía es suspendido. Estamos hablando de una suspensión en el ejercicio de la ciudadanía. Ahí está. Entonces, acá sería, una persona tiene sentencia con inhabilitación, correcto. Aquí no hay problema. Cuando se declara estado de emergencia, se suspende algunos derechos, no el ejercicio de la ciudadanía. Se suspenden algunos derechos. ¿Ya? Tres, alguien abandona el país y se encuentra fugitivo. No, eso no para nada. Recuerda, existe la presunción de inocencia, todavía le falta, o sea, recuerda, la presunción de inocencia que dice toda persona es inocente hasta que judicialmente se demuestre lo contrario. Ujú. Se ordena la detención preventiva emitida por el juez. Está bien, pues puede haber detención preventiva, no hay problema, pero eso no significa que a él se le va a suspender sus derechos. Ujú. Entonces, la clave acá sería casa, solo uno. Ya está. A ver, solo uno. Así es, solo uno. Solo uno. Pregunta cuatro, a ver, ¿ah? A ver, aquí hay una inquietud. Pregunta cuatro, ahí está. Vamos, ¿qué marcarías? Muy bien. La educación intercultural estipula que el Estado debe comprometerse a ofrecer una educación pública con una serie de características. Incluye el valor de verdad o falsedad, ¿no? Bueno, una educación intercultural. Acuérdate que la interculturalidad es que interactúan varias culturas. Van a interactuar varias culturas de manera horizontal. Entonces, en la pregunta, acá te dice claramente, a ver, ¿incluye a las lenguas extranjeras? No, porque esto ya no es inclusión. No, acá se valora mucho lo nativo, la cultura nativa, ¿no? Entonces, acá te dice, si ofrece gratuidad e inclusión, son los pilares, claro, de la interculturalidad. Pilares de la interculturalidad, sí.
¿Se acepta la creencia de todas las religiones? Sí. Ujú. Se adapta a la realidad del alumno, o sea, el conocimiento previo a su cultura de origen, su lengua de origen, sus costumbres, sus tradiciones. Sí. La clave entonces sería la letra D. Ahí está. ¿Qué tal? ¿Qué te parecieron estas preguntas? ¿Ah? ¿Qué te han parecido estas preguntas? ¿Ah? Bien, estaría muy bien. Vamos a un simulacro, ya vamos con la pregunta del simulacro. Ya ahí está. A ver, tiempo, tiempo, tiempo. Muy bien, entonces vamos a revisar estas preguntitas. A ver, dice. Los derechos humanos son un conjunto de facultades de la persona, son inalienables. No, esto ya lo hemos visto acá, ¿no? Este ya salió. Casa. De medicina, la Constitución consagra en qué casos, en qué casos los derechos de la persona, te dice, fueron violados o amenazados, procede la interposición de acciones de garantía. Por ello, el Código Procesal Constitucional establece que los derechos fundamentales contemplados, te dice, ¿no? Contemplados, te menciona ahí, a ver, son materia en proceso de amparo. Si el derecho pensionario consagrado en el artículo 11 de la Constitución fuese vulnerado, se admite su protección mediante un amparo, ¿por qué? Te dicen. ¿Qué marcaste en esta? ¿Por qué habría que proteger? Porque es una iniciativa de la Defensoría del Pueblo, porque es una decisión del Tribunal Constitucional. En ningún momento aparece el tema del Tribunal Constitucional. Entonces me queda la B o la A. Sí, claro, ¿proviene de una decisión del Poder Judicial? No. No, 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 no. No proviene de una decisión. Entonces, lo que queda claro es que este acá se puede, ¿qué te garantiza que puedas aplicar una garantía?
que el derecho que se está mencionando es un derecho constitucional. Ajá. Uno, avión. Pregunta dos. A ver, ¿qué marcarías? A ver, el 3 de octubre de 1968 se produjo un golpe de Estado, ya por el que las Fuerzas Armadas derrocaron al presidente. Por la fecha, chicos, a ver, por la fecha. 3 de octubre del 68. A ver, muchachos, derrocaron a Ricardo Pérez Godoy. No, ¿verdad? No, por la fecha estás, ¿no? Derrocaron a Francisco Morales Bermúdez. Augusto B. Leguía, profe. No, fuera de fecha. Entonces me queda la letra A y me queda la letra C. Entonces, ¿a quién derrocaron? ¿Derrocaron a Velasco? No, a Velasco no lo derrocaron, claro. A quien derrocaron fue al presidente Fernando Belaúnde Terry, ¿no? Y se instauró el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas. Era un poquito de historia nada más ahí, ¿no? Era un poquito de historia. Dos avión, claro, muy bien, continuamos. Tres, ¿qué marcarías?
Para hacer esta reforma, ya voy a utilizar un recurso, ¿ya? Voy a utilizar un recurso, ¿qué les parece, ya? Voy a utilizar un recurso, ¿ya? Voy a utilizar un recursito. ¿Ya? Voy a utilizar un recursito. Sí, para ver un poquito acerca de la reforma, ¿no? La reforma, reforma constitucional. Para recordar nada más, ¿no? Para recordar, ¿ya? Solo para recordar, ¿ya? Ya está. Ujú. Voy a proceder. Por favor, me indica si se escucha y se ve, ¿ya? Resurgen propuestas para cambiar la constitución peruana. Sin embargo, ¿es posible cambiarla? ¿Cuáles son los procedimientos legales para hacer modificaciones? ¿Se escucha, se ve, chicos? Perfecto, ahí está. Vamos a ver el recurso. Ahí está. Cada cierto tiempo resurgen propuestas para cambiar la constitución peruana. Sin embargo, ¿es posible cambiarla? ¿Cuáles son los procedimientos legales para hacer modificaciones? Para empezar a entender cómo se puede modificar la Constitución, debemos entender que vivimos en un Estado de Derecho. Tal como vimos en nuestro video sobre el tema, en un Estado de Derecho, todas las personas, instituciones, el propio Estado, el Congreso, el presidente, los jueces, entre otros, están sometidos a un conjunto de reglas que deben respetar y que no pueden violar. De hecho, este concepto está incluido en la Carta de las Naciones Unidas. Ahora, la razón por la que esto es importante es porque garantiza que nadie en un país, sin importar el poder que tenga, puede legalmente romper las reglas que permiten que un Estado de Derecho funcione. Entonces, entendido esto, hablemos de la Constitución peruana, de la que hemos hablado también en otro de nuestros videos. En el Perú, la Constitución es la norma de mayor jerarquía y ninguna norma con rango de ley, ordenanza, decreto u otros pueden contravenirla. El rol más importante de esta Constitución es establecer los límites al poder del Estado a un nivel general. Es decir, el rol de la Constitución no es ser un documento extenso para establecer todos los procesos legales en un país, sino que establece reglas generales que definen hasta dónde pueden llegar los individuos, las instituciones, el presidente, los congresistas u otros, sin afectar los derechos de las personas ni la gobernabilidad. Todo lo anterior es esencial porque impide que las reglas cambien constantemente y otorga predictibilidad. Es decir, las personas pueden tomar decisiones a largo plazo sobre en qué trabajar, dónde vivir, en qué invertir o dónde educar a sus hijos porque saben que las reglas se mantendrán relativamente estables a través del tiempo. De hecho, un estudio publicado en el British Journal of Political Science de la Universidad de Cambridge reveló que dentro de los países de la OCDE, tener constituciones más largas estuvo ligado con peores niveles de PBI per cápita y mayores niveles de corrupción. Estas son constituciones que van más allá de establecer reglas básicas y buscan controlar más cosas en una sociedad. Por ello, existen candados para evitar que la Constitución sea constantemente modificada y para evitar que políticos corruptos puedan cambiar las reglas de juego para beneficiarse. Entonces, ¿esto significa que la Constitución no puede ser modificada? No. De hecho, es la propia Constitución
la que establece los mecanismos para modificarse. El artículo 206 establece las reglas para una reforma constitucional. Veamos qué dice en simple. Primero, ¿quiénes pueden proponer cambios a la Constitución? El presidente, con aprobación del Consejo de Ministros, los congresistas y además los ciudadanos con un número equivalente al 0.3% de la población electoral. Entonces, una vez que se haga esa propuesta de reforma constitucional, lo que dice el artículo 206 es que toda reforma constitucional debe pasar por el Congreso y ser aprobada con mayoría absoluta del número legal de sus miembros. Luego, si el Congreso aprueba esa reforma, se debe ratificar mediante referéndum. Sin embargo, podría no haber referéndum si es que el Congreso aprueba la reforma en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con más de 2/3 del número legal de congresistas. La propia Constitución señala que se puede proponer reformar la Constitución de manera total o parcial, según el artículo 32, aunque se discute los alcances de esa reforma total. Sin embargo, de nuevo, toda reforma debe pasar por el Congreso, según el artículo 206. Ahora, existen otros mecanismos para modificar la Constitución. En el Perú, legalmente, no hay otra forma. Es decir, tienen que presentarse modificaciones concretas que deben pasar necesariamente por el Congreso de la República. Cualquier otra forma escapa el orden constitucional y contraviene el Estado de Derecho. ¿Y tú? ¿Crees que en el Perú se respetan las formas para modificar la Constitución? Muy bien, chicos. Les paso el video, ¿ya? Ahí está. Claro, les paso el video, ahí está. Ahora sí, chicos, ¿ah? Con esta información ya estamos, pero ya no ya. A ver, ¿qué marcarías en la 3? A ver, con esta información ya tenemos el videíto, tenemos un marco teórico, ya. Un minutito, hemos visto el videíto. ¿Ah? Te lo he pasado también ahí por el chat. Un minutito, a ver, ¿qué marcarías? Vamos a leer entonces. Durante el gobierno del presidente Martín Vizcarra se convocó a referéndum para someter a consideración el retorno a la bicameralidad y el pueblo mayoritariamente se pronunció en contra, ¿no? Transcurrido algunos años, una iniciativa congresal de reforma ha vuelto a restablecer. Claro que sí. Entonces, a ver, esto implica que se alcanzó la mayoría simple en pleno del Congreso. No. Es una reforma, no puede ser una mayoría simple, tendría que ser una mayoría calificada. A ver, fue aprobada y validada por la mesa directiva, no pasa por la mesa directiva. Tiene que ser por mayoría calificada del Pleno del Congreso, ¿no? Las 2/3 partes del Pleno. Contó con la anuencia del presidente en el ejercicio, no, nada, el presidente del Congreso no puede hacer nada. Ese tipo de facultad requiere
de la aprobación de la mayoría del Pleno del Congreso. ¿Fue aceptada por la Junta de Portavoces? No, no tiene esa competencia. Entonces, aquí queda claro que se consiguió su aprobación en dos legislaturas sucesivas, perdón. Una de ellas fue a finales del 2023, diciembre del 2023, y la otra en marzo de 2020. Todos marcaron enano, chicos, todos marcaron enano, todos marcaron enano, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda? Te me indica. ¿Mm? Todo enano, ¿verdad? Ya, claro, muy bien. Pregunta 4. Ya, ¿qué marcarías? Muy bien. En cuanto a la interculturalidad, el ministerio te dice, el Ministerio de Educación considera que se trata de una efectiva interacción entre las culturas. Es decir, se refiere al proceso de comunicación entre diferentes grupos humanos con distintas como visiones, ¿no? O sea, un diálogo entre culturas, ¿no? Se entiende que todos somos iguales, ¿no? Entonces, una de las características fundamentales es que ninguna está por encima del otro. Claro, todos somos iguales, ¿no? Todos van a ser iguales. Entonces acá, ujú, si todos somos iguales, no es justicia, porque justicia es dar a cada uno lo que le corresponde. Dar a cada uno lo que le corresponde. La equidad, estamos hablando de que todos tienen acceso a las mismas oportunidades. Claro, las mismas oportunidades, ¿no? Hay una frase que se dice, ¿usted cree que esta frase, para comentar nada más, ¿no? ¿Usted cree que esta frase, que el pobre es pobre porque quiere? ¿Usted lo ve así? O sea, el pobre es pobre porque quiere. ¿Lo visualiza usted? No, ¿verdad? Para nada, maestro. Yo le comento un poquito una anécdota, ¿no? Te cuento. Más fácil. Por Dios. Yo le cuento una anécdota, maestro. Yo estuve de supervisor en una prueba censal, pues, haciendo las labores de supervisor. Y una de las personas que estaba a mi cargo se fractura la pierna. Caminando, en un silo se fractura la pierna, bueno, tuvimos que llevarla a emergencia, todo, ¿no? Y bueno, pero había que censar el colegio. Entonces ya a mí después de va la chica, ¿no?
la compañera, ¿no? Y ya estaba un poco más tranquila, ¿no? Ya se demostraba a la familia. Este, yo al día siguiente tuve que ir a censar. Y grande fue mi sorpresa. A mí me tocó Huaycán. Y en Huaycán, pues el colegio no estaba ni en Google. O sea, no había, la zona no estaba en la ubicación del Google Map. Entonces, bueno, yo llego y me encuentro, maestro, con una realidad que yo desde docente nunca he tenido oportunidad, ¿no? Me encuentra la directora del colegio preparando el desayuno. Estaba con una olla grande, con una cocina a leña, ¿no? Preparando, ¿no? La avena para que puedan consumir los chicos. Y un montón de carencias, un salón, había varias carencias, ¿no? Muchas dificultades, ¿no? Somos un país de muchas desigualdades, de muchas desigualdades. Difícil situación, ¿no? La igualdad tampoco, ¿no? Para nada. Porque de identidad, no es, la identidad es básicamente como nos reconocen. Cuando está hablando de que ninguno es más que el otro, está hablando de horizontalidad. Está hablando de horizontalidad. ¿Sí? ¿Marcaste esa pregunta? Horizontalidad, ¿le llegaste a marcar? ¿Sí? Ok, vamos con el tipo 2 de medicina. Ay, a ver, tipo 2 de medicina, ¿qué marcaría? La Carta Democrática Interamericana, como parte del sistema interamericano de derechos humanos de nuestro continente, establece una serie de mandatos para la promoción de valores democráticos, ¿no? Indica la opción que no corresponda a la Carta Democrática Interamericana. Ya, entonces me dice, a ver,
Para empezar, me está mencionando, a ver, eliminación de todas las formas de discriminación. Sí, esto sí corresponde. Ejercicio del poder sobre la base del Estado de Derecho, es decir, que respete la Constitución, las leyes, ¿no? Las normas, ¿no? Perfecto. Ahí va acá. Transparencia y probidad de los derechos sociales, por supuesto, porque no, que se puede ejercer ciudadanía, que exista un mecanismo de participación y de control ciudadano, correcto. Respeto de los derechos, ¿no es cierto? Y libertades fundamentales también, ¿no? Pero a mí me están pidiendo lo que no es, ¿no? Claro, y lo que no es, la que no tiene relación es participación en la vida familiar, cultural y social, ¿no? En la primera es, claro, avioncito. La dos, ya la cultura de la globalización, ya. Claro, la participación en la vida familiar, cultural, no, es otra cosa. Ujú. La cultura globalizada ha permitido que personas de distintas partes del mundo compartan valores, hábitos y costumbres de carácter universal. Por esta razón es incorrecto afirmar, ¿no?, que la globalización, o sea, aquella idea que es contraria a la globalización. Esa es la pregunta. Yo tengo que identificar una idea que va de manera contraria a la globalización. Entonces vamos con la primera. A ver, interrelaciona identidad, las identidades nacionales con la globalización. Esta idea sí es afín a la globalización. Tiene relación, pero esa no me está pidiendo. A ver, llega a ver, la C permite, en algunos casos, lleva al sí los que se oponen a la globalización. ¿Permite el desarrollo de una actividad tolerante? Por supuesto, hay sectores que acogen a la globalización. Es una excelente oportunidad, ¿no? ¿No? Para ser diverso. Te dice, promueve la generalización del mundo, modelo, sí, indudablemente, ¿no? La arista del consumo es la principal. Ahora, esto de acá ha permitido que el comunismo y el capitalismo, no. No, 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 no. No ha permitido nada de eso. Simplemente la globalización es simplemente espacio, ¿no? O sea, no hay naciones, pero a través de establece un sinnúmero de transacciones, operaciones, actividades económicas, independientemente de la nacionalidad. Claro. La dos, en este caso, sería besito. Ahí está. La tres. Ay, ay, ay. A ver, tiempo para que pueda examinar la tres, ¿sí?
En 1992, Alberto Fujimori peticionó la reforma de la Constitución de 79. Te dice, tales reformas fueron aprobadas por el Congreso Constituyente Democrático y sancionadas mediante referéndum, que se conocen como la Constitución del 93. O sea, acá hubo el autogolpe del 5 de abril de 1992. El presidente de la República, Alberto Fujimori, en su primer gobierno, disolvió el Congreso de la República. Bueno, quedó el Congreso disuelto, se comenzó a gobernar por decreto ley, ¿sí? Ya, por decreto ley se comenzó a gobernar, ya, y bueno, ante la exigencia internacional, se convocó a un Congreso Constituyente. ¿No? En esa elección del Congreso Constituyente no participa el Partido Aprista Peruano, no participa, no participa el Partido Aprista Peruano. Este Congreso Constituyente Democrático es liderado por Jaime Yoshiyama Tanaka. Jaime Yoshiyama Tanaka. Claro, él es el que establece, ¿no? Jaime Yoshiyama. Y en base a eso me piden, ¿no? Pero para darle mayor contexto a esta figura, ya ahí está, mira, ve, dice, ya, en la Constitución del 93, ¿el derecho de insurgencia fue restringido? No, el derecho de insurgencia no fue restringido, fue establecido. Mira qué importante es la palabra. Claro, no fue restringido, fue establecido, que es diferente. Fue establecido. En la Constitución del 79, te dice, se consolida un modelo de absoluta libertad económica, absoluta. No. Al contrario, el Estado podía crear empresas públicas. El derecho a la autodeterminación informativa se consagra, claro. Esta autodeterminación informativa se refiere a la protección que se hace a los derechos. Artículo 2, incisos 5 y 6. Es decir, que la información no debe transgredir la privacidad y la intimidad de las personas. Y claro, acá esto sí es cierto. El habeas data, por supuesto que sí. Esto sin dudarlo, ¿no? Habeas data, sin dudar. Entonces ahí la clave sería avión. Claro, voy a poner acá un videito acerca de lo que fue ya aquí el tema de la Constitución del 93, ¿no? Que es algo interesante para poder revisarlo, ¿no? Claro, indudablemente fue difícil, ¿no? Porque éramos un país que estaba literalmente quebrado, ¿no? Literalmente quebrado, de manera puntual, ¿no? Estábamos literalmente quebrados, maestro. Así es, exacto, ¿no? Entonces, aquí se generaron muchas cosas, ¿no? A lo que se refiere el autogolpe del 5 de abril del 92. Muchos aprendizajes, evidentemente, ¿no? Así que yo voy a colocar un videíto acá para que vaya quedando claro lo que fue el autogolpe, ¿ya? A ver, permíteme, por favor. Les acá el portal La República. A ver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. ¿Se escucha, chicos? Hace más de 2 décadas, un hecho sin precedentes. ¿Mm? Ahí está, gracias. Muy bien, excelente.
Vamos a hacer una cronología del 5 de abril del 92. Ahí va. Disolver temporalmente el Congreso de la República. Hace más de 2 décadas, un hecho sin precedentes se anunció a nivel nacional, con el ejército en las calles y los tanques en la puerta de las instituciones del país. Alberto Fujimori apareció en TV para informar que había ejecutado un autogolpe. Disolver. El Congreso había sido disuelto, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial intervenidos. El entonces CNM y la Contraloría fueron sitiados por las Fuerzas Armadas. Y como ciudadano elegido por las grandes mayorías nacionales, solo me anima el deseo de lograr la prosperidad y la grandeza de la nación peruana. Solo será posible a través de una profunda transformación del Estado y sus instituciones. Con esta decisión, el mandatario instauró el Gobierno de Emergencia y Reconstrucción Nacional. Así, la democracia, el Estado de Derecho y el orden constitucional fueron pisoteados, con los medios de comunicación también intervenidos. Prensa, compadre. Fujimori ejecutó un programa que fue rechazado a nivel internacional. Ello quedó reflejado en la portada que el diario La República publicó ese día. La censura como arma para tapar la violación del Estado de Derecho. Radio Antena 1 también fue ocupada por militares cuando difundía información del autogolpe. El periodista Gustavo Gorriti también fue una de las víctimas del suceso. Otras intervenciones alcanzaron al Colegio de Abogados de Lima. Yo soy decano del colegio de abogados. Me baja la voz. Me baja la voz. Raúl Ferrero, titular del CAL, fue agredido por militares cuando intentó ingresar a la sede de la institución. El autogolpe fue un daño que le costó al país el inicio de un régimen autoritario. Una dictadura genera corrupción. Y la genera corrupción en la medida que maneja todos los medios, maneja todos los recursos del Estado, es más fácil para ellos poder generar corrupción. 27 años después, el autogolpe sigue siendo un episodio negro en la historia del fujimorismo. La imposición de esta constitución mafiosa que hoy todavía está vigente y que, digamos, impide que tengamos cambios reales en la actualidad. Entonces, sí, no hay que olvidar, no es el pasado, es la continuidad de un conjunto de medidas que lo que buscaban eran justamente hacer que una persona y su entorno permanezcan en el poder indefinidamente. La resaca después del autogolpe no quedó ahí. Cuando el Congreso disuelto se volvió a reunir, lo primero que hicieron fue declarar la vacancia de Alberto Fujimori y nombraron a Máximo San Román como presidente constitucional. Mi patria y la constitución que la rige, cumplir las funciones de presidente constitucional de la República. Es una fecha que no podemos olvidar y por el contrario, tiene que estar muy presente para asegurar que algo así no vuelva a pasar. La democracia siempre debe respetarse. Al final podemos tener muchos problemas en el país, pueden haber muchos conflictos, pero la ruptura del orden constitucional nunca es una buena alternativa. Que nunca más vuelva a repetirse un hecho así. Al día de hoy, Alberto Fujimori cumple condena por delitos de lesa humanidad, por casos como las matanzas en Barrios Altos y La Cantuta. Además, continúa justificando la medida que lo llevó a violentar la democracia de un país. Que esa democracia que nos costó a los peruanos recuperar cuando acabó la tiranía de Fujimori, no la volvamos a perder. ¿Qué tal? ¿Mm? Y ahí está haciendo mención a una parte, el video, de repente no quedó claro esta parte. Ya. Yo quería, a ver, hacer un extracto de lo que representó, ¿no? Ya, voy a poner acá ya el último recurso de la clase. Quiero que preste atención. A ver, presta atención a esta parte, mira. Azúcar, no se puede bajar por aquí, mira. No, pero chicos, yo lo que mejor puedo hacer es ¿cómo se llama? Sí, poner la maletera y todo allá en el garaje. Sí, en el garaje, dejo la chofera afuera, claro, tranquilo.
opina? ¿Ah? Son billetes grandes, ¿ah? Son billetes grandes. No, no, no están jugando yenga. No, señor, no están jugando yenga. No, no, no. Sin sellitos, sin nada. Sin sellitos, sin nada. Y la idea va a ser en dólares. Mira, no necesariamente porque yo los hubiera hecho cambiar, pero como entiendo que tienen necesidad de dinero, te los entrego sobres, pero si quieres, la próxima vez me das un día más, 2 días más, y los cambios te entrego en dólares. Y ya tienes todo claro con Cruz, con... Sí, sí. Están contentos. Cuando le tiene la plata, se va a orinar. Ah, sí, todavía no le vas a él. ¿Qué le parece? ¿Mm? ¿Qué le parece? Y él sigue contando, ¿no? Le dice, que está ahí, que sin, ajá, claro, ¿no? Le dice que son sin sellitos, nada, ¿no? ¿Te das cuenta? Le dice, no te preocupes, es sin sellito, ¿no? No tiene fondo esa bolsa, claro que tiene fondo. Ay, ay, no, muy bien, ¿no? Claro. Y le dice, comienzan a comenzar, ¿no? Y es billete grande, le dice, son billetes grandes, ¿no? Le dice, ¿no? Y es sin sellito, ¿no? Y le comienza a hablar, ¿no? Claro, y es sin sellito y todo el tema. Claro. Ay, 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 ay. Mira, interesante, ¿no? Interesante. Sí, pues, a eso se refiere con los videos, ¿no? Se refiere, ¿no? ¿No? Tranquilo, ¿no? Sí, pues, es parte, ¿no? Claro, para él el personaje en cuestiones era pues sencillo. No pasa nada, ¿no? Simplemente un dinerito que sería por ahí encontrado, ¿no? Pero una cantidad de dinero importante. Claro, era una cantidad de dinero importante. No era un dinero cualquiera, era una cantidad de dinero importante. Claro, claro, era una cantidad de dinero muy importante. No era que sí, había una cantidad de dinero muy importante, tema de dinero, ¿no? No era poca cosa, ¿no? Entonces, pero en fin, ¿no? Ahora la pregunta 4, ¿no? A ver, ¿qué marcarías tú en la pregunta 4, amigo? ¿Qué marcarías? ¿Te animas a marcar la pregunta 4? ver, te anima, yo sé que te puedes animar. A ver, ¿qué marcarías ahí en la pregunta 4? A ver, ¿qué es lo que te puedes animar ahí en la pregunta 4? Que ahí está. Aquí, mira, ve. La primera pregunta acá eh, te dice claramente, ¿no? El conjunto de los derechos humanos vigentes en la actualidad es el producto de un proceso histórico en el que progresivamente fueron reconocidos, ¿no? Según la demanda y exigencia que tenían las sociedades, ¿no? Entonces me pide clasificar, ¿verdad? Me pide clasificar. ¿Cuál sería un derecho de primera generación? Bueno, un derecho humano de primera generación, claramente está, tendría que ser el derecho a la vida, a la integridad física, ¿no? A la propiedad,
Entonces, 1 es avión. 1 es avión. La 2 te dice, la 2 te menciona derecho de segunda generación. Y te dice el derecho de la segunda generación, ahí sí estamos hablando de los derechos colectivos, ¿no? Ahí estamos hablando de los derechos económicos, sociales y culturales. Ahí estamos hablando del derecho a la seguridad social, a la huelga y el trabajo. Entonces, 1, avión. ¿Sí? 1, avión. 2, casa. Y me pide la tercera, los derechos de tercera. Los derechos de tercera generación, que son los más recientes, ¿no? Y ahí estamos hablando del derecho al medio ambiente, ¿no? A la diversidad, ¿no? Entonces la clave sería la letra B. A ver, marcaste la letra B, muy bien, excelente, chicos, ¿ah? Ha marcado la letra D, entonces voy a proceder a guardar, ya, voy a proceder a guardar para compartir el archivo. Ya, voy a poner aquí el archivito. Ya, el archivo claramente para compartirle después y le hagan llevar las claves, ¿no? Para que le puedan hacer llevar las clavecitas, ¿sí? Entonces voy a proceder, ya. Listo, chicos. Entonces, por el día de hoy hemos concluido. Que te vaya bonito y nos vemos ya en una próxima oportunidad. No sin antes agradecer a la tutora Chaneli que me ha dado las facilidades para esta maravilla. Listo, chicos, cuídense mucho. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego, chicos. Bendiciones para ti y para tu familia. Cuídate mucho, hermano. Paz. Nos vemos, hermano.